Buenas tardes a doña Isabel Couso Tapia, que nos acompaña hoy desde España en esta píldora solidaria que es la 54 en nuestra larga etapa de estas píldoras desde marzo, que venimos realizándolas. Nos va a hacer un comentario sobre el panorama de la educación en el momento actual. Y doña Isabel Tapia es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde también hizo su licenciatura. Ha tenido una trayectoria profesional como docente amplia, donde ha tenido, aparte de como profesora de bachiller, ha sido catedrática en institutos de educación secundaria, ha tenido responsabilidad en funciones y cargos diferentes directivos, aparte de jefaturas de departamento. Participó en proyectos de investigación tanto de la Comisión Europea como de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y en el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial. Ha participado y trabajado en la administración educativa en el Ministerio de Educación y Ciencias, desde puestos de subdirectora general de formación del profesorado hasta secretarías generales de educación y formación profesional. Ha sido directora general de organización, calidad educativa y formación profesional, jefa de área y consejera técnica en el Instituto Nacional de Evaluación, el INE, del Ministerio de Educación, y actualmente es asesora técnica de la Comunidad de Madrid en la Consejería de Educación y Juventud. Aparte, también ha representado institucionalmente a la Biblioteca Nacional, a la OCDE, en diferentes partes en diferentes programas. Ha tenido condecoraciones, premios y reconocimientos. Se ha concedido por Su Majestad el Rey de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, por el Gobierno de Francia, concesión por el Club de Excelencia en Gestión, reconocimiento personal de compromiso con la calidad y otras condecoraciones y premios. Aparte, pues tiene una actividad importante en el ámbito de educación a nivel de publicación de artículos y, por otro lado, pues ha tenido pues, gestión y coordinación de programas internacionales en la OCDE, el School Research Review, PISA for Schools, Education Policy Outlook, y para nosotros, pues evidentemente, es un placer que nos acompañe hoy en esta píldora solidaria de educación en familia, que nos amplíe un poco el panorama de la educación en este momento. Y pues nada más que agradecerle su presencia y darle las gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Rubén, por tu cálida presentación. Y también agradecer, como no, a Familias Mundi y a la Universidad Liber Cuare por esta oportunidad de comentar sobre la educación. Siempre es importante para todos los países, pero además he puesto el foco en unos flashes de un documento que a mí siempre me reclama mucha atención, que es el panorama de la educación que nos ofrece la OCDE. Pensaba que se adaptaba perfectamente al formato de píldoras que habíamos establecido. Este documento, Education at a Glance, es un panorama de la educación, pues recoge el estado de la educación en los países de la OCDE y, por lo tanto, trata exhaustivamente muchos indicadores de la educación. Pero también hace un resumen, que es el que yo voy a comentar, tal vez para poner el foco, digamos, en temas que son importantes, bien porque se destaque, bien porque todavía tengamos margen de maniobra, o bien porque sean un mérito de cada uno de los países, ¿no? Entonces, en este resumen ejecutivo, que también es en formato casi de píldoras, pues recogemos una serie de temas que son de viva actualidad siempre.
Antes de comenzar con el comentario de Panorama, pues me ha parecido interesante traer las últimas cifras oficiales que acaba de publicar el Ministerio de Educación. Siempre yo tengo muy presente también este marco para ver, digamos, cómo es nuestro sistema educativo. Lo primero que podemos comentar aquí es los datos que nos acercan casi al 1.000.000 de estudiantes en formación profesional. Desde hace años en España vamos teniendo una política de formación profesional que yo creo que uno de los éxitos más importantes es que está muy consensuada y tiene el acuerdo de comunidades autónomas, gobierno central, empresas, agentes sociales en general y por lo tanto pues va discurriendo, va generando calidad, va generando atractivo entre las familias, que son unos estudios con muchísimo futuro, todavía muchísimo recorrido. Y yo la verdad estoy muy orgullosa de ello porque he participado y humildemente he podido contribuir también a este progreso de la formación profesional y de verdad que entre todos nos sentimos siempre muy satisfechos de ello cuando hablamos en educación. Por lo tanto, estas cifras de sobrepasar al bachillerato, esto se ha producido desde hace unos 4 o 5 años. Antes el dato numérico más importante era siempre los estudios de bachillerato en España y pues ahora en una cifra importante y además que progresa más deprisa que el bachillerato, porque vemos el aumento de 46.000 alumnos por 15.000 de aumento del bachillerato, es decir, que además de la cifra en número absoluto, pues tenemos en que el progreso es muy importante en España. Eso es un dato a tener en cuenta. Después, otro dato que digamos sería el reverso de la moneda, que es, para mí personalmente marca un poco de tristeza, es la disminución de alumnos en educación primaria y en educación infantil. Todos sabemos, pues, en España el problema que tenemos en las familias, en que no van desapareciendo los niños. Hay zonas de la España despoblada donde, en fin, los niños hace tiempo que ya no están en esas zonas geográficas y, en fin, estamos configurando un país en ese sentido socialmente muy preocupante. Pero he traído también aquí esto para que se vea en datos lo importante que es. Normalmente, hasta hace muy pocos años, siempre, en todos los colores de esta gráfica, de esta columna, en todas las etapas y niveles del sistema educativo había progresión numérica. Pues ahora, lamentablemente, es doloroso, pero parece que nos tenemos que acostumbrar a que estas cifras van decayendo. Así, la OCDE, ya nos metemos en el panorama, lo primero que quiere destacar de España son temas de formación profesional, como digo, para señalarnos algunos datos interesantes. En primer lugar, tenemos la matriculación de estudiantes. Bueno, siempre los datos, como se ven aquí, este color refleja los datos de España, de la OCDE, y el resto de burbujas son países de la OCDE. Una síntesis de ellos, unos cuantos que se parecen a los datos que se están reflejando en la gráfica. Pues bien, en ese sentido vemos que en España todavía la matriculación, a pesar de haber progresado, todavía podríamos tener margen de maniobra porque nos situamos por debajo de la OCDE. En el siguiente dato, esto es en todos los niveles de enseñanza, es decir, comparadas todas las formaciones profesionales que hay, todos los niveles de formación y estudios de formación profesional, comparados también con todos los niveles y etapas educativas. Aquí es comparado con los estudios de programas generales, la suma de todos los programas de itinerarios de enseñanzas generales frente a las enseñanzas de tipo profesional. Bueno, ya estamos cerca. En muchos países, como se sabe, los programas de tipo general superan a los de enseñanzas generales. Pero aquí la tradición cultural española, que por supuesto hay que respetar también, es que los programas de tipo general siempre han tenido una incidencia superior. Después también es importante ver estos datos que nos muestran algo en el que todavía tenemos este amplísimo margen de maniobra, por lo menos para estar en la media de la OCDE,
y sobre el que se ha hecho mucho trabajo. Aquí estamos representando el porcentaje de estudiantes que siguen programas de formación profesional vinculados muy directamente a la empresa, como puedan ser los programas de formación dual. Como se sabe, los programas de formación profesional dual, bueno, pues se viene trabajando en ellos desde 2011, comenzaron más formalmente en 2012-2013 en el conjunto de las comunidades autónomas y ha ido progresando. Realmente las empresas, cuando comprenden el significado que tiene contribuir a la formación profesional y no solamente significado pues, para ellos, pues porque pueden cualificar a personas que después formarán parte de sus plantillas seguramente, pero también el significado social que tiene el que las empresas contribuyan a la formación de los estudiantes se suman. Pero en esto hay que hacer todavía mucho trabajo. Sorprende, a mí me sigue sorprendiendo que muchas veces las empresas e incluso representantes empresariales de alto nivel o en organizaciones de alto nivel desconocen mucho la nueva formación profesional española. Es decir, la formación profesional que con todo vigor se está impulsando desde las comunidades autónomas. El gran despliegue de titulaciones, la flexibilidad de los estudios que atrae mucho a las familias porque los títulos se obtienen cada 2 años, se puede optar en grado medio, a nivel básico, grado medio o nivel superior. Es decir, que son unos estudios que reúnen unas cualidades de mucho interés para los estudiantes, pero todavía tenemos aquí margen de mejora y de maniobra. Estos son estudios superiores, que no he querido centrarme en la intervención, es el porcentaje de mujeres, es algo muy importante también en el sistema educativo español, la altísima presencia de chicas en los estudios. Y a continuación tenemos los programas que son de acceso directo de formación profesional a la universidad. Esto ha venido surgiendo también con en esta sinergia de fomentar la formación profesional, de hacer acuerdos, de ser algo consensuado entre todos, es decir, de poner motivación en la gestión de la formación profesional, pues realmente las universidades también se han querido sumar. Y me parece muy interesante que las comunidades autónomas y las propias universidades cada vez están incentivando más también el que la formación profesional no sea algo que se cierre y que se encierre en sí misma, sino que puedan los estudiantes continuar en la universidad a través de los estudios, finalizando estudios de formación profesional. Bien pueda ser por cupos específicos, bien pueda ser por pasarelas de convalidación. En España se ha hecho un trabajo muy profundo y muy sensato en ese tema, o bien por otro camino también muy atractivo, que son las dobles titulaciones. Ya hay universidades que ofrecen un doble itinerario de a lo mejor una carrera de ciclo corto o no, pero también acompañada de un título de formación profesional. Incentivos que se han visto muy recompensados, pero todavía se ve que la media de la OCDE se sitúa por encima de nosotros y todavía podemos ahí progresar y hacer mejor las cosas. Aquí vemos la tasa de empleo de los estudiantes que cursan formación profesional. Tenemos un 75%, que es un nivel bastante alto, pero también todavía podemos tener margen de maniobra de mejora de esos estudios para que todavía tengan más empleabilidad, siendo, como digo, muy alta. Porque aquí, por ejemplo, hay otro dato interesante que también presenta la OCDE, y es que a este nivel, para 25-34 años, comparando los programas de formación profesional con los programas de itinerarios generales, si una persona después de terminar formación profesional o después de terminar bachillerato sale directamente al mercado de trabajo, pues tendríamos un 75% de empleo en estas edades de la juventud en términos amplios. Pues tendría en el mercado de trabajo, tendría la persona de formación profesional un 75% de empleabilidad frente a un 66% de itinerarios generales. Es decir, que en ese sentido la mejora de la formación profesional en España ha sido muy importante y así lo destaca Panorama. Otro tema que también nos quiere destacar la OCDE es la atención a la primera infancia. Como se sabe, la atención a la primera infancia, la educación infantil, que denominamos en España,
pues tiene un impacto muy importante luego en el progreso de los estudiantes, digamos, en la afirmación de toda su personalidad, en la seguridad personal también, y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo comenzar desde el primer año de enseñanza obligatoria, que las familias podrían, por supuesto, a los 6 años, llevar a los niños al colegio. No es lo mismo que haber empezado pues, desde los 3 años de educación infantil. Pero es que en España aún tenemos una escolarización antes de los 3 años. Es decir, en España no es obligatoria la educación, como digo, hasta los 6 años, que se corresponde con el primero de estudios primarios, pero sin embargo, pues como vemos, las familias españolas escolarizan a los niños en educación infantil y aquí sí que superamos a la media de la OCDE. Aquí vemos el progreso desde 1 año, 2 años y luego la preprimaria, que serían los 3, 4 y 5 años. Aquí también ha influido mucho, bueno, el despliegue importante de infraestructuras para acoger a los niños en los últimos años, en las últimas décadas en España, es decir, la amplitud de las infraestructuras que tiene la educación infantil en España, pero también la importantísima incorporación de la mujer al trabajo. Con lo cual, pues, la verdad es que España en educación infantil, desde hace muchos años prácticamente tenemos escolarización general, 100%, escolarización universal, desde los 3, como digo, a los 6 años. Y luego ya comienzan los estudios primarios. Un tema importante de atención a la primera infancia es cómo están los niños en los centros educativos, qué relación tienen con los profesores y demás. La OCDE destaca permanentemente que en la primera infancia es muy importante tener profesores muy cualificados, porque eso cada vez más y cada año progresivamente influye más en la calidad de los aprendizajes. Influye más en una formación más completa, no solamente curricular, sino una formación también en entender al niño absolutamente desde una visión muy integral, afectiva, moral, en todos los estudios que los padres puedan escoger, en los centros educativos que puedan escoger, y por lo tanto, pues esa calidad de cualificación del profesorado impacta muy positivamente y nos lo recuerda la OCDE en Panorama. Pues bien, además de eso, también hay otros datos cuantitativos, y es que en fin, los niños están mejor, lógicamente, con una atención más personalizada. Y en ese sentido, el tamaño de las aulas, el número de niños por cada profesor, pues también influye. En ese sentido, pues en niveles de la clasificación internacional normalizada de la educación 0-1, es decir, para 2 años, tenemos este número de alumnos. Estamos cerca de la OCDE, pero estamos un poco superiores, tenemos 2 alumnos más que la media de la OCDE por docente, pero luego vemos que a niveles superiores, ya en preprimaria, en los últimos años de infantil, el número de alumnos por docente es igual que la media de la OCDE, con lo cual, pues como digo, eso es positivo. Y realmente cuanto más personalizado es el tratamiento, el acogimiento del profesor hacia sus niños, pues mejor para los alumnos de educación infantil. Otro conjunto de temas importantes, por supuesto, que nos quiere destacar la OCDE, es todo lo que hace a la inversión en educación o también financiación de la educación. En ese sentido, pues tendríamos el gasto total por estudiante en todos los niveles educativos. Vemos que estamos cerca de se expresa en dólares, estamos muy cerca de la media de la OCDE, lo que pasa que luego por niveles nos vamos diferenciando. En los estudios superiores tenemos esta diferencia con la media de la OCDE en la financiación, gasto por estudiante, y aquí considerando todos los niveles educativos,
el conjunto de los niveles educativos, pues vemos que también todavía tenemos margen de maniobra y margen de mejora en la financiación de la educación. Importante es considerar no solamente el gasto por el gasto por estudiante, en atención, lógicamente, a la masa crítica de estudiantes que tenemos cada año, sino también el esfuerzo que supone para los países financiar su educación, es decir, el gasto total en relación y en proporción al PIB del país. Pues bien, podremos descomponer esto en estas dos gráficas que nos ofrece la OCDE. En primer lugar, sería un 3% por debajo del nivel medio de la OCDE, este gasto total, la proporción, el porcentaje sobre el PIB español, pues en los niveles de educación anteriores a la universidad. Si sumamos con este 1,3% de los estudios superiores, pues tenemos que en el 2017, que se han hecho los estudios de panorama, aunque se ha publicado recientemente en este mes, pues todavía tenemos también margen de maniobra y margen de mejora. A mí me gusta complementar esos datos con algo que a mí me parece interesante, y es ver también el esfuerzo de las familias en el gasto de educación. Entonces, voy a ver si esto nos lo podemos llevar por aquí. Vemos que la evolución del gasto público y de los hogares, es decir, el gasto de las familias en educación, pues es muy interesante comparado con el gasto de las instituciones públicas. Vemos esta gráfica muy esforzadamente. Lógicamente, España ha tenido un impacto gravísimo de la crisis de 2008 y también en la crisis que aquí todavía no está representado los últimos datos de la crisis de la pandemia por coronavirus, pero aquí vemos estos datos, pero podemos comparar que el esfuerzo de las familias es muy alto en España y así se destaca siempre en todos los textos de la OCDE relativos a financiación. Pero además, a mí me gusta que, además de saberlo y conocerlo, y siempre consulto este dato cada año en nuestros indicadores, estos son datos del Ministerio de Educación, en los indicadores de educación, también recientemente publicados, pues vemos que el esfuerzo de las familias es sostenido y en aumento, a pesar de los años durísimos de la crisis que tuvimos en España. Este gasto no ha dejado de aumentar. La OCDE pues, lanza un interrogante sobre qué ocurrirá ahora, en fin, con la crisis económica que se nos avecina, puesto que, por ejemplo, la financiación privada de la educación a nivel de infantil y a nivel de estudios superiores universitarios en España es muy alta. Por lo tanto, temas de gasto que puedan afectar a las familias puedan incidir también finalmente en lo que destinen las familias a la educación, que como vemos es altísimo. También me gusta ver lo que significa, porque luego lo vamos a ver también, el cómo se distribuye según la naturaleza económica, distribución del gasto público en educación por naturaleza económica del gasto en el año 2018. Y es, bueno, el cómo distribuimos toda la dotación económica que tenemos para la educación. Y aquí podemos ver cosas muy interesantes, como que los gastos de personal, es decir, los salarios de los profesores, son el gasto corriente más elevado. Aquí lo tenemos en proporción de todos los gastos, incluidos los gastos de capital también y los gastos de tipo más financiero. Pero comparados con solamente los gastos corrientes, en España pueden llegar al 81%. Es decir, yo siempre comparo como que el primer día del mes las comunidades autónomas que gestionan, por ejemplo, el 80% del presupuesto en España, el primer día de mes ya está prácticamente comprometido el presupuesto por los salarios de personal, que luego vamos a desglosarlo y vamos a ver cómo son, y también el margen de maniobra que se tiene en España con este tema de los salarios del profesorado, pero también hay que verlo, hay que poner las cosas en sus justos términos y lo que significa en el conjunto de esta financiación.
porque otros gastos corrientes importantísimos en España, lógicamente, son los conciertos educativos con las enseñanzas concertadas y también, por ejemplo, la financiación de becas irían también a estos capítulos de gastos corrientes. En gastos de capital tenemos todas las infraestructuras educativas. Es decir, que siempre se produce a la hora de gastar lo que en la OCDE se llama la competencia de prioridades. Es decir, las decisiones políticas tienen que ir siempre a ver dónde es el gasto más ajustado y dónde, como dice la OCDE, el gasto debe estar destinado allí donde haga la mejor transformación para los estudiantes y la educación. Pues bien, viendo esto, la verdad es que la competencia de prioridades en España es altísima para gastar. También me gusta poner esta imagen, distribución de fuentes iniciales de fondos públicos para la educación, para que se comprenda también cómo se gasta en la educación española, cómo se financia. Vemos, estos son datos también de los indicadores españoles de educación, y lo que vemos, cosa que lógicamente se sabe, España es un país, es un estado amplísimamente descentralizado con su nivel regional de gobierno representado por las comunidades autónomas, las administraciones educativas de las comunidades autónomas es altísimo. Tenemos aquí los 3 países cuyos estados son los más descentralizados de Europa, y representamos los niveles de gasto según las competencias de los distintos niveles de gobierno. Pues bien, en España el 80,7% de esta financiación, su ejecución y gestión corresponde a las comunidades autónomas, nivel regional. El nivel nacional, el nivel estatal, que se dice también en otros ámbitos, el 14,2%, y curiosamente en España está muy es muy bajo y está representado por un dato que es el 5,1%, en este caso son los últimos datos, como digo, pero curiosamente, si vemos también en otros países la importancia que tiene esa administración también tan cercana del ciudadano, tan cooperativa con los problemas de los ciudadanos, tan de vecindad, tan de proximidad, ¿no? Y es verdad que en España también contribuye, pero lo que ocurre es que no tiene la competencia en educación que tienen las propias comunidades autónomas. Esto también hace ver y situar en su posición real que la dificultad que tiene España para adoptar decisiones nacionales de financiación, que quiere decir decisiones nacionales de políticas públicas. Aquí otro panorama que nos ofrece la OCDE es el panorama de las condiciones laborales del profesorado, y vemos los temas relativos a los sueldos y también a otras temáticas. Aquí vemos también en dólares americanos, no tenemos el dato español, bueno, pues el dato de un profesor medio de la OCDE. En España es interesante el saber que la carrera docente y por tanto los niveles de salarios a los 15 años de experiencia educativa, los profesores en España han llegado al máximo, prácticamente al máximo de su salario, mientras que en otros países de la OCDE esta carrera docente es más dilatada en el tiempo, lo cual ambas situaciones tienen motivación, porque claro, lógicamente también el llegar pronto a niveles altos de salario pues tiene también una motivación importante. Y entonces aquí vemos que a los 15 años de experiencia el sueldo medio de los profesores en España es más alto que el de sus colegas de la OCDE. Después, también en cuanto a las condiciones de tiempo de trabajo, es interesante saber que de toda la jornada del profesorado, el profesor español tiene un número de horas de docencia directa, es decir, de dar clases en el aula, superior al de sus colegas de la OCDE, un 47% de su jornada en horas frente a un 44%. Es decir, que tal vez está más compensado en la OCDE
el conjunto de la jornada de dedicación a atención a los padres, a preparación de los trabajos, exámenes, evaluaciones, atención a tutorías, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues tenemos esta circunstancia con estos datos. Y también otro tema importante que nos resalta la OCDE, que es un fenómeno que es común a muchos países europeos, por lo menos, que es el envejecimiento de las plantillas del profesorado. En la próxima década se van a jubilar muchos profesores y, por tanto, la OCDE remarca esta situación, que los países tienen que tener previsto contrataciones prácticamente masivas. En España tenemos un mayor envejecimiento de la población. En estudios de nivel medio inferior, que quiere decir, bueno, en la primera etapa de secundaria, tenemos solamente un 4% del profesorado menor de 30 años. Y, bueno, pues los alumnos, como se sabe, están en la etapa 12-16 años, es decir, a los 12 años pues todavía son prácticamente niños. En ese sentido, en España, pues evoluciona luego en bachillerato todavía a menos juventud, a un 3%. En primaria tenemos profesores más jóvenes, un 8% de profesores menores de 30 años. Entonces, la evolución en España sería 8%, 4% y 3%. Claro, siempre se dice que, en fin, según también cómo se vean los temas, lógicamente los profesores con mayor edad son profesores con mayor experiencia, con mayor visión de conjunto de todo lo que pueda afectar a los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también se necesita ese punto de mayor motivación ante la complejidad de las aulas. Y en general, en la OCDE se asocia que esa mayor motivación viene de la mano siempre de profesores más jóvenes. Pero, en fin, es un dato que refleja la situación de las plantillas de nuestros profesores. Y entonces, a ver, aquí. Por último, en estas flashes importantes, la OCDE nos alerta de algunos indicadores relevantes susceptibles de ser más impactados por la pandemia de coronavirus que tenemos. Y en ese sentido ha venido muy reflejado en la prensa y no a lo mejor tan debatido, pero sí por lo menos publicado, el impacto que ha tenido el cierre de las aulas. Yo creo que el cierre de las aulas tuvimos la suerte de que fue en el tercer trimestre. Los profesores tenían ya 2 trimestres de datos de los alumnos, de conocimiento absoluto, por supuesto, de sus alumnos, y en el tercer trimestre se pudieron plantear el tema a distancia, el tema de la digitalización de su enseñanza, y, por tanto, esas calificaciones que se produjeron en el tercer trimestre, digamos que eran complementarias de otras 2 calificaciones de otros 2 trimestres que ya se tenían. La dificultad también puede ser si a lo largo de todo un curso esa situación de cierre se mantuviese, porque la OCDE analiza que el impacto en el cierre fue de 16 semanas en España. Nos adjudica un cierre de 16 semanas y por cada semana en la OCDE se supone que no se han dado clase 23 horas en primaria y 30 en secundaria. Claro, si multiplicamos ambos factores, el número de semanas, las 16 que hemos cerrado, por el número de horas semanales, pues tenemos los datos de que, haciendo esa multiplicación en primaria, pues se tuvieron 368 horas de cierre y en secundaria 480 horas de cierre. Por ejemplo, aquí podemos hacer la comparativa con las horas de primaria. Si un alumno tiene que estar 792 horas en la enseñanza obligatoria en educación primaria en España,
Claro, un cierre de 368 horas es tremendo. O sea, ha sido paliado, por supuesto, por el esfuerzo de todos. Yo siempre digo que gracias a todos, a las administraciones, a los directores, a todos los equipos directivos y a los profesores, cuando se comprendió la situación terrible en la que estábamos, para que no se perdiesen las clases, los profesores se incorporaron directamente a la digitalización de sus clases y de sus procesos, ¿no? Pero que veamos el impacto tan tremendo que tiene la educación. Es decir, que la OCDE analiza que 1/3 de los estudios, y en secundaria más, de su jornada total anual de los niños y de los jóvenes y adolescentes se puede haber perdido en el confinamiento. Después, también nos reseñan aquí, un dato interesante en España, que el tamaño de las clases, de 21 alumnos por docente, 21 estudiantes por docente, estamos en la media de la OCDE, con lo cual, para estos niveles en educación primaria, digamos que sería un tamaño manejable. Eso también es de media. A medida que se progresa en las aulas en España, aumenta también el número de alumnos, pues podemos tener 21, 23, 25 y en algunos casos hasta 28, 30. También la OCDE piensa que la educación podría ser impactada negativamente por la pandemia en temas de financiación. El total del gasto público, digamos el gasto de gobierno en España en educación, consideradas todas las partidas, en 2017 ha sido un 9, en 2018 los últimos datos que publica el Ministerio de Educación es que es un 10,3% del gasto total, considerado el resto de todos los gastos que tiene España, pues se dedica ese 9% a la educación. Claro, lógicamente siempre en educación queremos pelear porque ir a esa cabeza en el gasto, ir al principio del gasto, es decir, ¿qué se destina a educación, ¿no? Porque a partir de ahí devienen todos los gastos y ya deviene toda la distribución, ¿no? Pero tal vez conseguir aquí una mejora al nivel de estar al nivel medio de la OCDE, en fin, los problemas en España son numerosos, pero también mejoraría muchas infraestructuras, por ejemplo, y otros gastos que tiene importantes la educación en España. En ese sentido, por ejemplo, la formación profesional en España es beneficiada. Las inversiones siempre son más altas en España en infantil, en formación profesional y en educación superior. ¿Por qué? Porque las instalaciones en general son más caras y además también por el tema del profesorado. Entonces, en ese sentido, las enseñanzas de formación profesional también se benefician de una financiación muy adecuada en España. Pero bueno, todavía tenemos aquí este margen de maniobra. Pero luego tenemos aquí un tema que preocupa en España y preocupa, por supuesto, a la OCDE, y es la vulnerabilidad de los jóvenes en este tramo de edad, ¿no? De 25 a 34 años, pues el paro es altísimo en España. Podemos ver aquí, y esto teniendo educación superior, que en España es una salvaguarda y es un salvavidas frente al desempleo. Pero aún, si nos comparamos con la media de la OCDE, tenemos un 12% de desempleo. Yo digo que siempre que esto es de los temas más dolorosos que podemos tener en España. Los datos de desempleo de los jóvenes de 25 a 34 años, o sea, cuando las personas están, digamos, en lo mejor de su vida, en las búsquedas de sus primeros empleos, en hacer, digamos, realidad aquello para lo que se han cualificado, aquello para lo que han estudiado, pues en España los jóvenes están golpeados en muy altas cifras, como podemos ver aquí, comparados con estudiantes de otros países y con la media de la OCDE. Esto es un dato de altísima preocupación en España y vemos que la OCDE nos lo recuerda también.
Y para finalizar, también se prevé, aunque en esto España puede sufrir un poco menos que otros países, España se ha internacionalizado en sus universidades a marchas forzadas. La verdad es que cada año en mayor medida, desde en la última década sobre todo, tenemos una proporción muy alta de estudiantes que salen fuera a estudiar, estudiantes que vienen aquí y también estudiantes españoles que van a otros países. La prueba es que aquí estamos en la media de la OCDE y aquí en lo que se llama internalización de nuestras universidades, pues estamos un poco por debajo, con ser importante la cifra para España, como digo, y siempre bienvenidos sean todos los estudiantes que quieren realizar estudios en España, los estudiantes internacionales, pues como se ve, también tenemos aquí margen de maniobra, pero la OCDE quizá nos alerta con estos datos en el sentido de que, claro, aislamientos, confinamientos, problemas de movilidad puedan afectar lógicamente de manera absolutamente directa a las posibilidades de estudiar y de obtener titulaciones en el extranjero. Con lo cual, pues esta sería una muestra también de cierta preocupación, no tanto por las tasas. En otras universidades de Europa sí, que hay mucha diferencia en las tasas universitarias, pero en España las tasas para alumnos internacionales, la OCDE destaca que son iguales por término medio. Un estudiante español y un estudiante internacional tienen las mismas tasas, pero el problema es que no puedan venir, lógicamente, si hay problemas con la pandemia. Y bueno, pues espero que haya sido interesante también, píldoras, flashes de interés siempre porque vienen de la mano de la OCDE, que nos alerta, nos previene y quiere que se tomen decisiones para evitar males mayores en la educación. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a Rubén Domínguez, que me ha atendido espléndidamente, y, como no, a Familias Mundi y a Liverpool. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación, por esta píldora tan interesante que muestra una imagen que muchas veces en el día a día pues seguro que ayuda a clarificar a muchas personas pues la realidad de nuestra educación aquí en España y en comparativa con esos otros países donde muchas veces pues lo que se cree, vistos estos datos, no es exactamente lo que es la realidad, y comparamos muchas veces de una manera negativa nuestra educación y nuestra inversión en ella, y los datos, como bien refleja esa frase, es un gran esfuerzo, son un gran esfuerzo. Son muy importantes para estar informados, y le agradecemos pues habernos transmitido toda esta información y su opinión sobre ella, que realmente es muy interesante. Muchísimas gracias.